Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y es un gusto saludarlos. El tema de hoy a tratar es de la sesión número 1 del área de física, que es titulado como Ejercicios de Vectores. Docente Ulises Andón Piscoya Silva. Les saluda los integrantes del grupo número 5. Conformados por Orbeso Andonaire Félix Domingo Baudelio, Guerrero Herrera Noelia, Sánchez Malca Maricielo Chantal, Castro Roque Leslie Dariana, Arián Rolando Matos Chumacero y quien les habla, Abanto Manchay Yanilei Marta. Vamos con el primer ejercicio de vectores. ¿Qué nos dice el problema? ¿Qué valor tiene el producto cruz R por F del vector de posición? Si nos dice que R es igual a 2i más 2j más 2k, entre paréntesis m, que es medido por metros. Y de la fuerza, F es igual a 20i menos 40k, entre paréntesis, que es medido por newtons, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es reemplazar, ¿no? Bajamos todos los valores de R, 2i más 2j más 2k. Y fuerza que es igual a 20i más 0. ¿Por qué 0? ¿De dónde salió el 0 si no nos dan ahí? Claro, no nos dan. Nosotros colocamos el 0 para poder igualar, para poder multiplicar y restar, ¿no? Y menos 40k. Entonces, nos da como componente I, J y K. Y dirán, ¿qué es eso, no? Entonces, esos componentes reemplazan al valor de Y, X y Z. Bien, entonces, R por F, que vamos a hacer el producto cruz, ¿no? Tipo matriz, ¿no? Como pueden observar ahí. Entonces, lo que hacemos operar es rayamos, se podría decir, la primera fila con la primera columna, que tendríamos 2 por, perdón, 2 por menos 40 menos 2 por 0. Entonces, 2 por menos 40 es menos 80 y 2 por 0 es 0. Entonces, como respuesta sería menos 80i. Luego, seguimos chatando la primera fila con la segunda columna, que nos queda 2 por menos 40, que es menos 80, ¿no? Luego, 20 por 2, que es 40. Menos 40 porque está restando al menos 80. Entonces, menos 80 menos 40, si no es iguales, se suman. Y menos 80 más 40 sería más 120. 120J. Entonces, tachamos la primera fila con la tercera columna y nos quedaría 2 por 0 es 0, menos 2 por 20 es 40. Entonces tendríamos menos 40k. Eso es la respuesta a nuestro problema que nos está pidiendo. En el ejercicio 4 nos piden cuál es el producto de punto de los siguientes vectores. En la letra A tenemos que nos piden del vector de posición de R es igual a menos 10i más 25j metros y la fuerza de F que es a 300i más 250j más 300k newtons. Primero vamos a reconocer los valores de R y de F. En R tenemos a menos 10, tenemos a 25 y tenemos a 0. 0 reemplaza a K, 25 reemplaza a J y menos 10 reemplaza a I. Por el lado de F tenemos los valores de 300, 250 y 300. 300 reemplaza a I, y 250 reemplaza a J y 300 reemplaza a K. Para hallar el producto de R por F, lo que vamos a hacer es multiplicar entre I por I, J por J, 0 por K por K. Entonces nos daría lo siguiente. Menos 10 por 300 más 25 por 250
más 0 por 300. Seguimos con la resolución, que sería menos 10 por 300 nos daría 25 por 250 nos daría 6250 y 0 por 300 nos daría 0. Al sumar y restar nos daría el producto de R por F sería 3250 newtons por metros. En la letra B nos piden el producto del vector de posición de R, que es igual a 4i menos 12j menos 3k de pies, y la fuerza de F, que es 20i más 300j más 30j menos 10k de libras. Reconocemos los componentes de R, que serían 4 menos 12 menos 3, que sería que reemplaza I a 4, J a menos 12 y K menos 3. En las componentes de F tenemos a 20, a 30 y a menos 10, que reemplaza de igual manera I a 20, J a 30 y K a menos 10. Para hallar el producto de R por F, lo que vamos a hacer es multiplicar de igual manera. 4 por 20 más menos 12 por 30 más menos 3 por menos 10. El producto de 4 por 20 nos da 80, el producto de menos 12 por 30 nos da 360 negativo y el producto de menos 3 por menos 10 nos da 30 positivo. Al solucionar la ecuación nos daría que R por F sería menos 250 newtons por metros. Gracias. Voy a explicar mi ejercicio número 6. Nos dicen que dos vectores, que sería el U y la V, que el U está compuesto por Vx y menos 4j, y el V, que está compuesto por menos 2i más 6j, nos dicen que son perpendiculares. Nos piden hallar el valor de Ux. Bueno, primero vamos paso a paso. Primero vamos a hallar el primer vector por par ordenado. Podemos ver acá que el eje, el x, no nos da, y así que le ponemos otra variable, que sería la a. Lo que sí nos da es el x, el eje de la y, que es menos 4, y el eje z, que es 0. En el otro vector, sí nos da el eje del x, que es menos 2, el eje de la y, que es 6, y el eje de la z, que es 0. Bueno, cuando nos dicen que son perpendiculares, quiere decir que su producto escalar es igual a 0. Y por ello vamos a multiplicar los dos vectores y igualarlos a 0. Acá u, que sería a menos 4 y 0, por menos 2, 6 y 0 igual a 0. Y ambos ejes se van a multiplicar. Sería a menos 2, menos 2a, menos 4 por 6, 24, y 0 por 0, 0, igual a 0. Bueno, bajamos el menos 24, es igual a 2a, pasa a dividir, y nos queda menos 12 es igual a, y ya podemos ver que el valor de Ux es menos 12. Espero me hayan entendido, muchas gracias. Ejercicio 8. Se tienen los vectores u es igual a 3i más 2j y el vector v que es igual a 2i más 4j. En la pregunta A me piden encontrar el producto cruz de u por v. Entonces, he realizado lo siguiente, he multiplicado en cruz para hallar el producto, que me sale u por v es igual a 0i más 0j más 8k. Y en la interrogativa B me dicen qué valor tiene el producto cruz de v por u. Entonces lo que he hecho es también sustituir los datos de la misma manera que en el ejercicio A. Y el resultado del valor de v por u es igual a 0i más 0j menos 8k.
Ahora el ejercicio 14. Dice, dos cables se extienden de A a B y de A a C. El cable AC ejerce una fuerza, que lo está representando en F, de 1000 newtons en A. Y nos dan dos preguntas, el A y el B. Vamos a resolver la pregunta A. Dice, ¿qué valor tiene el ángulo entre los cables AB y AC? Nos dan la gráfica, este es A, B y C. También nos dan las coordenadas de cada punto y esta sería la fuerza que ejerce en 1000 newtons. Entonces, como nos piden el ángulo, ¿ok? Primero lo que vamos a hacer es tener los datos separados de cada punto del A, B y C. Las coordenadas, ¿ok? Entonces, simplemente hemos transcrito. A tiene 0 en Y o en X, 7 en J y 0 en K. B tiene 0 en Y, 0 en J y 10 en K. Y C, 10 en Y, 0 en J y 14 en K. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar es esta propiedad, el ángulo entre dos vectores. ¿Ok? ¿Para qué nos va a servir? Pues para responder a aquella pregunta. Tenemos, la fórmula sería el producto de los dos vectores sobre el producto de las dos magnitudes de los vectores o módulos también son llamados. Entonces, primero tenemos que hallar cada vector. Hay que formar el vector AB y el vector AC. Para hallar el vector AB y AC, lo que tenemos que hacer es restar. ¿Qué restamos? Por ejemplo, restamos las coordenadas del punto de final con el punto de inicio. Entonces, el punto final aquí nos da 0 menos 0, 0 menos 7 y 10 menos 0. Y así tenemos la coordenada del primer vector que sería vector AB. Lo mismo hacemos con el vector AC. Restamos 14 menos 0, 0 menos 7 y 14 menos 0. Y nos da negativo 14 en Y, negativo 7 en J y 14 en K. Ya teniendo los vectores, hallamos las magnitudes o en este caso los módulos. Para hallar el módulo, ¿vale? Tenemos una fórmula. Esta fórmula sería la raíz de I al cuadrado más J al cuadrado y más K al cuadrado. Esta sería la fórmula que hemos reemplazado. Los datos del vector AB lo hemos reemplazado con esta fórmula. ¿Ok? Y nos da como resultado la raíz de esas potencias. Nos da 12,21 y lo mismo hacemos con el siguiente vector que sería el vector AC. Reemplazamos valores, aquí están los valores de este vector, ¿ok? Hacemos la operación y nos da 21. Ahora, vamos a reemplazar para calcular el coseno. O sea, ya teniendo estos valores, que aquí se representa como U y V, ya reemplazamos los valores para hallar el coseno del ángulo. Simplemente reemplazamos. Ahora, ¿por qué he colocado 0, 49 y 104? Lo que hacemos acá es una multiplicación de dos vectores. 0 por negativo 14, negativo 7 por negativo 7 y 10 por 14. Entonces, 0 por negativo 14, 0. El siguiente operación nos da más 49 y el otro lo sumamos, perdón, con 140. 10 por 14. Sobre el producto de las magnitudes o módulos de los vectores. Tenemos aquí ya el 12,21 que sería de un vector y el 21 que sería del siguiente vector. Lo multiplicamos y nos da una fracción de 189 sobre 256.41. Ok, entonces esta fracción nos da el decimal de 0,737. Eso sería el coseno del ángulo. Pero para hallar exactamente el ángulo lo que hacemos es la inversa del coseno. Y la inversa del coseno, que en este sería la inversa del coseno del ángulo, en este caso sería 0,737. Hallamos esta inversa y nos da 42.524, que sería el ángulo que nos están pidiendo,
que lo podemos representar simplemente por 42.5 o redondeado 43 grados. Entonces ya tendríamos el ángulo del cable AB y AC. Siguiendo con el ejercicio 17, se tiene la fuerza de F que es igual a 10I menos 4J Newton. Determina el producto cruz de RAB por F. La posición del vector de FAB es igual a de A por B, que es 6 menos 6I más 0 menos 3J más 4 menos 0, que son el valor de K. De AB es igual a 0I menos 3J más 4K. Entonces, AB por F es igual los valores de I, que es 0 y 10, y de J, que es menos 3 y menos 4. Y los de K, que es 4 y 0, que es igual a I por 16 menos J por negativo 90 más K por 30. FAB por F es igual a 16I más 40J más 30K por Newton. Gracias.